Así que bueno, todos tenemos seguramente alguna idea, apreciación de qué vamos a hablar y una idea también propia, ¿no? Porque bueno, más allá de lo que, a ver, como dije antes, no hay una verdad absoluta y la idea es pensar y todos poder aportar o también generar preguntas que nos hagan pensar nuevas posibilidades o opciones. Hola Marcela, bienvenida, creo que es la primera vez también. Bueno, a ver, ya estamos casi y 10 en horario, así que vamos a empezar a charlar un poquito sobre este tema que en realidad podemos pensarlo desde distintos lugares, ¿no? A ver, digamos, la envidia, si fuese visto desde un punto de vista psicológico, hay quien diría que por ahí es una conducta o un rasgo de personalidad. Si fuese desde la iglesia sería pensada como un pecado. Y si fuese desde la filosofía, sería pensado como una pasión, ¿no? Porque la envidia desde la filosofía fue planteada como una pasión. Esa es la palabra. Y miren qué intenso, ¿no? No es cualquier palabra. Desde hecho, vamos a ver el origen. La palabra envidia viene de invido, pero no es mirar hacia adentro. Es, digamos, derivado del latín videre, que quiere decir mirar a otros con malos ojos, ¿no? Esa es la palabra, digamos, el sentido etimológico de la palabra envidia. Ya, como hablamos de la filosofía, Aristóteles hablaba de la filosofía y decía que era una emoción que la poseían personas con almas pequeñas, ¿no? Que eran personas afables o amantes de los honores y la fama. Esa era la descripción que hacía Aristóteles sobre la envidia. Decía también que eran personas muy insatisfechas y que siempre deseaban lo que el otro tenía, pensando que en realidad le correspondía, ¿no? Es decir, no podían disfrutar de lo propio ni podían mirar sus propias características, porque siempre su mirada estaba puesta en otros. También en la filosofía, también Hegel habló de pasiones, ¿no? De la envidia designada como una pasión, pero también lo planteaba como en diferentes formas y grados. Había una triada diurna que tenía que ver con la belleza, la bondad, el espíritu, digamos, como un aspecto más benévolo en relación a las emociones, y una parte más oscura que tenía que ver con una triada diurna, o le llamaba también privativa, que tenía que ver con todo un aspecto y una pulsión negativa, ¿no? Donde de repente eran privativas, pero no porque las personas carecían, digamos, en este caso los envidiosos carecían del sentido de lo que era la bondad, no por ignorantes, sino porque estaban cegados por una pasión tan intensa y negativa que hacía que a cualquier costo, con todo su espíritu y goce, llegaran o quisieran llegar a cumplir su fin, su objetivo, ¿no? Es decir, que era una pasión tan desmedida y cegados por ese deseo que no importaba qué llevasen por delante, digamos, ¿no? Era tener lo que el otro tenía, o sea, poseer lo que el otro poseía a cualquier costo, y no solo eso, sino también en perjuicio del otro, ¿no? Digamos, tienen como un condimento destructivo. No solo poseer lo que el otro tenía, suponiendo que él lo merecía, sino también un componente destructivo. Es decir, que en este caso el envidioso infravaloraba al envidiado. Muchas veces cuando se habla de envidia, ustedes habrán escuchado que a veces se confunden como los términos y se habla de envidia, celos, como si fuese la misma cosa. En algún momento en la filosofía se pensaba que era un grado, ¿sí? De celos, o sea, que los celos eran un grado dentro de lo que era la envidia, los distintos grados de la envidia. Pero en la actualidad lo podemos pensar como algo distinto, diferente. A ver, vamos al punto. Los celos tienen como un condimento más amoroso, podríamos definirlo. Y lo podemos pensar, a ver, con tres personajes, ¿no? Hipotéticamente, A, B y C. Pensemos que A ama a B
y que desea que B le pertenezca de alguna manera o le corresponda más que le pertenezca, porque no es un objeto, soy una persona, y que B ni su amor, ni su tiempo, ni su atención, ni su sexualidad se la dé a un tercero, que sería C. Por eso ahí decimos que es un condimento de tipo amoroso, donde el que cela, y estamos hablando ya de celos excesivos, pone todo de sí en el otro. Entonces, la sensación es que quedase vacío, ¿no? Con una autoestima en general, suelen tener una autoestima más baja, muy baja, donde sienten que en cualquier momento B puede irse con C o con D o con quien fuere. Digo, cualquier otro, debido a su baja autoestima, siente que puede lograr la atención de B. Es decir, porque sea más lindo o linda, inteligente, capaz, exitoso o exitosa, no importa el género, ¿no? Esto es indistinto. Entonces, siempre está en riesgo y la sensación es que el otro uno lo pueda perder. En este punto, obviamente que es algo dañino, es algo que genera malestar, genera un sentimiento de frustración, igual que en la envidia, ¿no? Hay dos componentes que coinciden, que son la autoexigencia y la frustración, que ahora los vamos a ver uno por uno. En el tema de los celos podemos pensar que hay un gran sufrimiento por debido a esta baja autoestima, que en realidad es algo que se puede siempre mejorar con un trabajo analítico, ¿no? Donde uno puede comprender que muchas veces puede hacerlo mejor, pero que no existe lo perfecto, que uno puede comprender que por más que uno se esfuerce no puede todo. No sé si recuerdan la vez anterior en la charla, en un momento surgía algo de esto, ¿no? Donde ni todos tomamos las decisiones correctas, no hay quien tome todas las decisiones correctas, ni quien tome todas las decisiones incorrectas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que siempre hay algo que nos va a faltar. Ahora, en relación a los celos, podemos pensarlo desde ahí. En relación a la envidia, ya ahí son dos los factores que se ponen en juego. Sería A y B, ¿no? Ya no serían tantos o uno más como en el caso de los celos. A ver, en este punto también hay una cuestión con la autoexigencia y la frustración. Nada más que en relación a la envidia, esto se da entre dos personas, ¿no? A desea lo que tiene B, sea un objeto, una persona, o sea, desea poseer lo que tiene el otro. Esto conlleva un sentimiento de frustración y de dolor, de bronca muy grande para quien envidia, y en general, en estos casos, se suele dar siempre en grupo de pares. ¿Qué quiero decir? Generalmente, vamos a tomar un ejemplo hipotético. A ver, un futbolista podría llegar a envidiar a otro futbolista. Un médico a otro médico, una mujer a otra mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente se da en grupo de pares, ¿no? Donde se da esa rivalidad, porque es una cuestión de competencia, que por ahí está establecido de uno de los lados, ¿no? De quien envidia, no del envidiado en todo caso. También podemos pensar que la característica y diferencia marcada con los celos es que la envidia tiene un componente mucho más agresivo y destructivo, como dije antes. No solo es poseer lo que el otro tiene, sino también en la medida de lo posible destruir al otro, ¿no? A ver, hablamos de frustración, hablamos de autoexigencia. En realidad, la relación con la frustración, todos la desarrollamos desde muy niños, ¿no? En la relación con los adultos. A ver, ¿qué sería la relación con la frustración? Entender, asimilar y comprender que no todo se puede, ¿no? No todo se puede. Es decir, siempre algo va a faltar. Así como, digamos, también entender que uno se puede exigir, obviamente, y está bien, no ser conformista, tratar de superarnos, mejorar, pero también poder disfrutar de lo que uno logra, aunque no sea por ahí lo que uno ansiaba o tenía como ideal. ¿Por qué digo esto? A ver, muchas veces me ha pasado en el consultorio de recibir pacientes adultos
que en algún momento cuando refieren alguna anécdota de su infancia, tomo un ejemplo puntual, pero muchos tienen características similares, ¿no? Suelen ser pacientes por ahí que les cuesta mucho disfrutar, que se exigen mucho, que les cuesta ver sus propios logros. Por ejemplo, un caso en particular que recuerdo de una paciente que llevaba, del colegio las notas a su casa y ante por ahí una buena calificación, un 8, la pregunta era ¿por qué no un 9 en 10? ¿No? Es decir, la mirada estaba puesta en lo que faltaba. Obviamente yo estoy dando ejemplos, no significa que esto es determinante de tal o cual rasgo. Lo que digo o de lo que estoy hablando es de cómo se va forjando la relación del niño, luego adulto, con la frustración, ¿no? Digo, es importante tener una buena relación con esto. ¿Por qué? Porque ese niño, si siempre, digamos, ante una buena nota se remarca lo que falta y no lo que logra, seguramente de adulto le va a costar poder ver sus logros, porque siempre va a estar desconforme y siempre va a estar esperando o va a pensar que podía haber sido mejor. Seguramente siempre puede ser mejor, lo cual no quita que pueda disfrutarlo. Porque si no, corremos el riesgo de caer en algo patológico, ¿no? Que sería nunca poder disfrutar y frustrarnos con continuidad, todo el tiempo. Entonces, podemos reconocer que no todo se puede y podemos reconocer que podemos mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental tenerlo en cuenta, porque esto es lo que también nos determina como adultos a la hora de los logros, de superarnos, de mejorar, de poder crecer o de no. Muchas veces nos pasa que reconocemos en otros grandes cualidades y virtudes de la cual ellos parecieran que no registran, ¿no? Y esto nos resulta extraño. Es decir, cómo tal persona que tiene tantas características y cualidades no las percibe. Entonces, en este punto, yo voy a retomar algo que también decía Sócrates, solo sé que no sé nada, donde ahí, en esa frase, él reconoce que no hay un saber absoluto, siempre hay algo que nos va a faltar, siempre hay algo que, porque la perfección no existe, porque en todo caso lo que podemos hacer es tratar, como dije, de mejorar, pero esa frase es como determinante y sirve como ejemplo, ¿no? Solo sé que no sé nada. Es reconocer que una parte podemos tener, que es algo de conocimiento, pero siempre va a haber algo que nos incite a la búsqueda de mejorar, de conocer más, y esto es importante. ¿Por qué digo esto? La relación que decíamos con la autoestima, la relación con la frustración, la relación con la autoexigencia. Porque esto veíamos la vez anterior, que la autoestima se construye desde que uno es muy niño, ¿no? En base al reconocimiento de los adultos. En relación a, bueno, quienes están en nuestro entorno, ¿no? Es decir, cuando hay poco reconocimiento, seguramente habrá baja autoestima y también hay que tener en cuenta cuando el reconocimiento es excesivo. ¿Por qué? A ver, hay padres que les cuesta mucho y les angustia que sus hijos se frustren. Por ejemplo, los dejan ganar siempre, no les ponen límites, no quieren que lloren, no quieren, ¿no? Digo, esto es una cuestión que uno ve con frecuencia en padres de niños donde les angustia la posibilidad de ponerles un límite, les angustia la posibilidad de decirles que no, les angustia la posibilidad de decir, no, perdiste, te equivocaste o no es así. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es por ahí, bueno, no poner límites, hacen trampa para que el hijo gane. Digo, es un ejemplo en relación a un juego, ¿no? Que es lo que suele generalmente también conectar a los padres con los hijos. Entonces, ¿qué pasa? En esta construcción con el narcisismo, que se da en la autoestima, que tiene que ver con el amor propio, no está bueno ni poco reconocimiento ni excesivo. ¿Qué quiero decir? A ver, pensemos el reconocimiento como si fuese la sal en la comida, ¿no? Poca sal es desabrido, no está bueno. Y un exceso tampoco.
Entonces, ¿qué pasaría con un exceso de reconocimiento? Posiblemente ese niño vaya creciendo suponiendo que merece más de lo que merece y cuando salga a la vida, ahí se va a confrontar con una frustración, que es muy común que suceda, pero él no está acostumbrado. Entonces eso va a ser terrible, catastrófico para él, ¿no? Que son, bueno, muchos de los que llegan adultos y que a veces tienen actitudes, bueno, repudiables, transgresores, de mucha omnipotencia, ¿no? Donde no aceptan las reglas, donde creen que se llevan el mundo por delante, que tienen la verdad absoluta. Digo, entonces, comparando con la sal, ni poca ni mucha. Porque si no esto, en este excesivo reconocimiento, también estamos dificultando la capacidad de la frustración. Y la frustración es algo que de manera equilibrada es bueno que todos podamos desarrollar desde niños, ¿no? Saber, como dije antes, que nos podemos equivocar, pero bueno, podemos corregir, no que por equivocarnos, a ver, nunca me han dicho que hice algo mal y de repente alguien me dice que hago algo mal. Bueno, para alguien que durante su infancia siempre fue entre algodones, nunca se le dijo que no, nunca se equivocó en nada, es terrible, ¿no? Es como una herencia narcisista absoluta. Entonces, digo, ni poca sal ni demasiada, ¿no? El equilibrio y el punto justo. Esto es interesante de ver porque en realidad es como, no es tan fácil, suena como una cuenta matemática, ¿no? Es decir, si me dan más de lo que necesito está mal, y si me dan poco, tampoco está tan bueno. Obviamente no hay una fórmula mágica y como siempre digo, uno trata de hacerlo mejor. Pero está bueno pensar en esto porque yo lo que veo a veces en el consultorio es que a los papás les duele mucho por ahí que sus hijos se frustren en algo, ¿no? Y puede pasar alguna vez que en algún juego los deje ganar, pero a veces hay padres que realmente les cuesta terriblemente poner límites, decir que no. Y realmente esto, digamos, los límites tienen que ver con el amor. El decir que no tiene que ver con el amor, el permitir que el otro se frustre y pueda sobreponerse, también tiene que ver con el amor, porque es enseñar a que se puede y que no existe ni lo mágico ni lo perfecto, ¿no? Lo ideal. En este punto, tanto como dijimos en los celos como en la envidia, hay una cuestión en ambos que sí coinciden, que es la frustración, el malestar, ¿no? De quien envidia, de quien siente celos, es la autoexigencia, el pensar que no puede, no mirar para sí mismo. Mientras yo voy hablando, como para la gente nueva, perdón que interrumpa, pueden acotar y pueden hablar porque yo después al final, cuando el video esté terminando, yo voy a responder, ¿eh? No es que no puedan participar. Pueden hacerlo ahora o en privado como siempre, pero digo, no se sientan limitados. A ver, digamos, en la envidia decíamos que era mucho más patológico que los celos porque hay una cuestión de destrucción, de destruir al otro, ¿no? Yo recuerdo y pensaba como ejemplo, me gusta mucho un canal que se llama ID, que es Discovery Investigation, que habla de casos reales, ¿no? De investigación forense en Estados Unidos, donde muestran casos que fueron obviamente reales, que están teatralizados. Y recuerdo el caso de una mujer que había muerto envenenada. Primero se investiga, como suele pasar en todos los casos policiales, a su círculo familiar, al marido, a los más allegados, bueno, luego al ámbito laboral. Y no se entendía, porque era una mujer que realmente no solía tener conflictos ni había tenido amenazas y, bueno, había sido envenenada, o sea, había sido algo intencional su muerte. Entonces, al final del capítulo se llega a descubrir a través de todas las pericias y demás que había sido un compañero de trabajo, ¿no? Acá estamos hablando obviamente de un caso extremo,
de envidia literal, donde la destrucción del otro no es el enojo y la bronca que conlleva el que envidia. Acá hablamos de algo literal, concreto, ¿no? Lo puso en marcha y lo concretó, fue literal. ¿Qué pasaba? Era un laboratorio muy conocido de medicamentos donde ambos tiempo atrás habían estado postulados para un cargo muy importante. Ante lo cual había ganado esta mujer, ¿no? Había ganado por mérito propio, porque reconocimiento y demás. Y el, llamémosle contrincante, había sido este muchacho que finalmente había sido quien la había asesinado. O sea, fíjense, ¿no? Le resultó totalmente insoportable que el otro ocupara, en este caso ella, el lugar que él suponía que merecía, ¿no? Él no tenía dudas, ¿no? De que en realidad él merecía ese lugar. Mostraban las declaraciones en el programa, porque muchas veces muestran los videos donde la policía indaga al culpable, hasta ese momento estaba en duda, y en el relato, él como, digamos, muy despojado, digamos, en un caso obviamente patológico, ¿no? Que él estaba convencido que ese cargo debía ocuparlo, él no tenía ninguna duda de eso, él tenía la certeza que ese lugar, y que había hecho lo que correspondía, o sea, ni siquiera tenía arrepentimiento, ¿no? O sea, y vamos a una cuestión ya absolutamente patológica de alguien con una estructura de personalidad absolutamente, como dije antes, más allá de la envidia patológica. Literalmente había destruido al otro, o sea, la mató. Ya ahí su combinación de su estructura narcisista y la envidia hacia esa persona le resultaba insoportable convivir con esto. O sea, no sentía culpa y su única forma de lidiar con esta bronca y este dolor y esta injusticia que él consideraba era haberla envenenado, a pesar de que iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. Bueno, este era un ejemplo obviamente extremo que me parecía y me acordaba porque, bueno, hablaba de una cuestión de competencia, que decíamos que muchas veces, digamos, estas cuestiones de la envidia se dan en grupos de pares, ¿no? Es decir, un futbolista exitoso pueda sentir envidia quizás de otro futbolista exitoso. No digo que es una emoción que todo el mundo sienta, pero estamos hablando de los casos puntuales donde sí existe. No va a sentir, por ejemplo, un médico exitoso de un futbolista, lo sentirá de un par. Como son personalidades con baja autoestima, les resulta insoportable la idea de pensar. A ver, un minuto, por favor, un minuto y ya estoy de vuelta. Bueno, acá de nuevo, perdón, con problemas técnicos. Estas últimas 2 veces vengo con problemas técnicos. Bueno, todo se puede superar. Como decíamos, todo se puede mejorar. Bueno, ese ejemplo que había dado era un caso extremo, obviamente, donde tenía un montón de condimentos, ¿no? Era una personalidad ya de por sí narcisista y donde, bueno, esto se había puesto en juego, que era el tema de lo que él interpretaba como una competencia, como una rivalidad. Esto de que habían tomado su espacio, que él creía que él merecía, solo él, y no otro, ¿no? Que esto hablaba también de lo que decíamos en relación a poder aprender a tener una buena relación con la frustración. Esto lo mencionamos antes, ¿no? Cuando decíamos que el riesgo, cuando no hay una buena relación de parte del adulto, ayudar a un niño a que aprenda a tener una relación sana con relación a la frustración, como dije anteriormente, el riesgo que siempre crea que merece más de lo que merece, ¿no? Entonces, bueno, esto tenía que ver con lo que veníamos hablando anteriormente. Por otro lado, pensaba que en esto la envidia del otro nunca soporta que el otro tenga o sea exitoso, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad que el éxito del otro
supone su propio fracaso. O sea, siempre en vez de mirar para sí mismo y tratar de mejorar y superarse, siempre la mirada está puesta en el otro. Si el otro tiene éxito, implica su fracaso, y si el otro fracasa, implica, digamos, su beneficio en ese punto, ¿no? Como que esto significaría que, a ver, que él es exitoso, ¿no? Es decir, siempre es en relación al otro, siempre en competencia y en rivalidad. Por eso digo que es, digamos, siempre busca destruir al otro, pero es una emoción que es difícil de admitir, ¿no? Uno ha escuchado que hay personas que dicen, sí, soy quizás un poco celosa, o sí, quizás soy un poco cascarrabia. Bueno, muchísimas emociones por ahí la gente suele admitir, suele tomar en cuenta y aceptar, pero es raro que alguien diga, sí, la verdad que yo soy envidiosa, a mí me jode que, ¿no? Esto no suele pasar, pero sí uno lo sabe reconocer. Entonces yo siempre digo que es importante, a veces pueden ser personas allegadas a quien uno quiere, y también quizás personas que a uno lo quieran, aunque suene extraño, porque hay distintos grados de llamémosle, de envidia. Pero bueno, a ver, ahí está en uno ver cómo manejar, ¿no? Uno puede hablar con el otro, porque en realidad acá el que más sufre es el envidioso, ¿no? Es quien padece bronca, frustración y quien no puede apropiarse de sus propias cualidades para intentar superarse. Es decir, el envidioso lo que hace es competir, rivalizar con el otro en vez de tratar de superarse. Entonces quizás, bueno, uno, depende de quién sea, vale la pena sentarse a hablar y decirle y tratar de que pueda tener una apertura y aceptar que tiene una dificultad e intentar superarla, porque realmente eso no lo lleva a ningún lugar, no lo lleva a crecer, no lo lleva a mejorar. Y sí, lo que ayuda a mejorar es poner la energía en uno, ¿no? Es decir, a veces hay quienes hablan de la envidia sana. Siempre digo, envidia sana es como, no existe la envidia sana. Yo diría que lo que existe es la admiración. La admiración me parece que es mejor, describe mejor la situación. A ver, sería pensar que alguien que yo conozco, por ejemplo, pudiese estar, bueno, pobre, hoy en día nadie puede estar, pero bueno, pensemos que pudiese estar en un lugar de playa hermoso, paradisíaco y esté disfrutando, y yo piense que esa persona está disfrutando y eso a mí me haga feliz. Eso es admiración. Y quizás pensar, uy, qué bueno, quizás yo también pueda ir o iré próximamente y también voy a disfrutar, pero digo que esto no opaque mi felicidad, mi condición. Yo puedo seguir feliz sabiendo que el otro disfruta y estoy feliz por el otro. Eso es admiración, que es lo que permite, digamos, que uno pueda tener relaciones saludables. Porque si, digamos, todo está basado, yo, digamos, mi propia capacidad la mido a través de un otro, es un error. Porque esto tiene que ver con una cuestión establecida como de competencia, ¿no? Y de rivalidad. Y en todo caso, está bueno competir con nosotros mismos y poder superarnos nosotros mismos y mejorar nosotros mismos con los recursos que tenemos, que todos tenemos recursos. Muchas veces la gente desconoce los propios recursos y generalmente estas personas, que suelen ser las que por ahí sufren, porque esto implica un sufrimiento o un padecimiento, digo, genera alegría el bienestar del otro, no genera alegría. Si no genera alegría el bienestar del otro, hay algo que ahí me tengo que preguntar, ¿no? Porque no está bueno. No está bueno para mí, no está bueno para mi relación con el otro, no me permite crecer. Entonces, está bueno pensar que cuando uno intuye estas cosas, ¿no? Que se perciben. A ver, una situación que a mí me puede hacer feliz, quien me quiere bien, quien, digamos, lo disfruta, va a disfrutar conmigo a la par, ¿no? Y lo mismo al revés, viceversa. Pero si esto genera incomodidad, resquemor, malestar,
Y no está bueno, pero no está bueno más que nada para, como decíamos antes, quien envidia o quien quiere tener lo que el otro, porque ahí está puesta la atención y la energía en un lugar equivocado. No podemos crecer o, aumentar nuestra autoestima a partir del otro, ¿sí? Siempre la vamos a poder retroalimentar y mejorar a partir de las acciones propias y personales. Podemos admirar al otro y podemos tomar en cuenta cosas del otro, pero para crecer, no como competencia o como rivalidad. Bueno, por eso digo que quienes tienen baja autoestima, por ahí ellos mismos al no mirar, no registran cuáles son sus propias cualidades. Y estoy segura que tienen muchas más de las que suponen, ¿no? Lo que pasa es que la baja autoestima por ahí les hace pensar que no, que siempre va a haber otros que son mejores y que siempre otro va a poder, ¿no? Y a veces tiene que ver simplemente con una cuestión de autoanálisis, de reflexión, de pensar, que si uno está bien y si los que están alrededor están bien, bueno, esto es algo que se refleja, ¿no? Todo lo que va vuelve. Esta es una idea o una percepción que tengo en relación a cómo nos manejamos los seres humanos. Poner energía en el lugar equivocado lo único que hace es derrochar energía. Y yo creo que la energía y el tiempo de cada uno es valioso. Entonces tratemos de invertirlo en el mejor lugar. Y el mejor lugar es nosotros mismos, que esto no tiene que ver con una cuestión de ser egoístas. Tiene que ver con una cuestión de cuidarnos, tiene que ver con una cuestión de querernos más, de protegernos. Por eso no está mal cuando percibimos que por ahí hay personas que tienen este rasgo y que por ahí, digamos, siempre sus comentarios son, digamos, de carácter negativo y por ahí uno intenta mostrar otro aspecto, pero y bueno, uno a veces tiene que alejarse de las personas que uno siente que en realidad no suman. Y esto no es ser malo, esto es preservarse, ¿no? Uno tiene que aprender a poner límites porque esto tiene que ver con cuidarse. Cuándo decir que sí, cuándo decir que no. A veces está la idea que el decir que no, esto lo hablamos la vez anterior, que tiene que ver con esto de la mirada de los otros, ¿no? Poder decir que no y no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No, bueno, a ver, los demás tienen que aceptar que a veces uno puede decir que sí y que a veces uno puede decir que no. Porque no siempre sí, ni siempre es no para todo, ¿no? Esto es lo mismo que hablamos para cuando uno es niño y lo van como educando y uno se va formando. La autoestima, el narcisismo, que tiene que ver con el amor propio, es una construcción que obviamente es desde la niñez, pero que todo el tiempo lo podemos, o sea, no es algo que está y ya como está es. Mucha gente a veces se presenta en el consultorio diciendo porque yo soy así, ¿no? O sea, se quejan de algo y el planteo es porque soy así, como si esto fuese una cuestión genética, determinativa, inmodificable. La realidad es que muchas cosas podemos modificar. Podemos aumentar nuestra autoestima, podemos corregir cosas que consideramos que son nocivas para nosotros o que son nocivas para otros, ¿no? En una relación de pareja uno por ahí puede también a veces dañar al otro sin hacerlo intencionalmente y uno puede, si siente que en realidad no está bueno, modificarlo. Obviamente que siempre conlleva un trabajo, en primer lugar aceptar que hay una dificultad, que hay un problema. En este caso tenga que ver con los celos, tenga que ver con la envidia, con lo que tenga que ver, no importa. Pero siempre, porque es más fácil decir soy así, es lo que hay, ¿no? Mucha gente, que a veces en las relaciones humanas, en el diálogo aparece esto de que, bueno, soy así, es lo que hay, tómalo, déjalo. Y no está bueno. No está bueno porque en realidad no permite crecer, no permite mejorar y va cerrando, ¿no?, posibles y potenciales relaciones. Entonces siempre está bueno estar abierto a aprender, ¿no? Esto que decía Sócrates, que Platón como su discípulo lo hizo famoso porque lo explayó esto de solo sé que no sé nada, ¿no? Este grado de humildad
digamos, para todo, en el ámbito profesional, en el ámbito amoroso, con los amigos, en la vida en general, ¿no? Admitir que, bueno, no lo sabemos todo, no lo podemos todo, lo cual no quiere decir que lo que podamos no sea suficiente o que no esté bueno o que no lo podamos disfrutar. Y dos cosas particularmente. Para las personas, digamos, que padecen, llamémosle así, de este rasgo de envidia y que les cuesta, digamos, poder disfrutar las cosas buenas que le pasan a las personas que tienen cerca y que se sienten inseguros de lograrlas, porque en realidad tiene que ver con esto, ¿no? El otro siempre es un espejo, ¿no? El éxito del otro es como si fuese un espejo que refleja su fracaso, cuando en realidad no debiera ser así. Porque yo estoy segura, absolutamente convencida, que hasta la persona menos pensada tiene muchas cosas para dar y para crecer y para mejorar. Lo que pasa es que si la energía siempre está puesta afuera, es muy difícil que esto mejore, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Poder quizás mostrarle, si uno tiene a alguien cerca, esto, ¿no? Que es un rasgo que, bueno, con cualquier otro puede tener otro que sea considerado no grato, que sea insano, para, bueno, quizás esa persona pueda replantearse, quizás pueda darse cuenta y descubrir cosas que uno ve en ellos como cualidades y ellos no lo ven y creer que tienen más herramientas para poder crecer. Eso por un lado, con los que por ahí no tienen, digamos, a ver, no toda persona que, para que quede claro, que tiene baja autoestima es envidioso. Ojo, estoy hablando de los rasgos de la persona que en sí suele ser envidiosa, es quien tiene baja autoestima. Hay otras personas que pueden tener una baja autoestima o una estima mediana, digamos, hay distintos tipos, llamémosle, y no ser envidiosos en absoluto. Es decir, no es una condición sine qua non que baja autoestima envidioso, no es así. Pero sí quien es envidioso tiene una baja autoestima, eso seguro, no hay dudas. Es decir, cree poco en sí y pone todo en el otro, ¿no? Y siempre supone que lo que el otro tiene es lo que él merece. Es como ambiguo el tema, ¿no? Porque uno pensaría que piensa que no lo merece. No, a veces creen que sí, que en realidad el otro, digamos, pasan a infravalorar al otro, ¿no? El otro no lo merece, pero yo sí. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, esto que decíamos, quien puede sentir admiración por el otro es quien en realidad tiene una buena autoestima. Y a veces la autoestima, todos tenemos en mayor medida, quizás en algunas cosas una autoestima más, a ver, no es única, hay distintas áreas. Hay quienes, por ejemplo, en lo laboral son muy exitosos y me ha pasado en el consultorio por ahí de encontrar con alguien que, bueno, una genialidad en el área laboral, en su empresa, en el desarrollo económico, pero con una precariedad muy frágil en el área por ahí emocional. Entonces, cuando hablamos de autoestima es algo como muy, quizás hasta diría grotesco cuando uno se refiere, porque es a grosso modo y no es nada tan determinante, cada caso es especial, pero sí me parecía interesante mencionarlo en este caso que veníamos hablando de la envidia y hablamos un poquito de lo que eran los celos, porque de alguna manera también nos permite entender que, bueno, digo, no es algo fijo y estático o mucha o poca autoestima, ¿no? Esto es relativo y hay quienes por ahí en algunas áreas se sienten más inseguras que en otras, eso pasa muchas veces. Pero sí les puedo asegurar que el tema de tener buena autoestima, quien tiene buena autoestima no rivaliza y no compite con otro, compite con sí mismo y trata de superarse día a día, ¿no? Que ese es un rasgo muy bueno, porque eso es lo que permite crecer, que estemos contentos y que podamos también generar cosas y brindar cosas a los otros. Es decir, que los otros sean fuente de inspiración es una genialidad. Y eso está bueno. Está bueno porque quiere decir que, bueno, que nos puede inspirar a hacer cosas que no se nos había ocurrido. Ahora, que el otro pase a hacer algo que en realidad peligra mi bienestar es otra cosa.
es totalmente distinto. Vamos por lo primero, obviamente. Y en relación a lo segundo, bueno, son relaciones nocivas, creo que sí hay personas que son nocivas, bueno, y uno verá cómo poder preservarse de eso. En algún punto, todos en algo tenemos algún grado de inseguridad, no es algo que sea solo exclusivo la inseguridad y la baja autoestima en el envidioso, pero bueno, estamos hablando ya en la envidia de casos más extremos y por ahí generan relaciones insanas, que no están buenas y que no permite una relación donde haya paz, tranquilidad y armonía. Bueno, yo como siempre seguiría hablando. Antes que nada les voy a dar como ejemplo, a ver, denme un minuto más. Ahí vino alguien, ¿eh? Hay algo que les quería contar que capaz que ya lo escucharon. Es posible que lo hayan escuchado, que tiene que ver, a ver, y está muy buena, que es un ejemplo que tomamos como una, a ver, como de manera simbólica, ¿no? No me sale la palabra, se me fue de la cabeza, que tiene que ver, a ver, por ahí a alguien se le ocurre cuando lo empiece a contar. A ver. Tiene que ver con... no es una metáfora lo que voy a contar. Chicos, se me ha borrado del vocabulario. Lo tenía y se me fue. Bueno, a ver. Voy a contar el ejemplo. Es un cuento, pero en realidad no es cuento la palabra. Ya aparecerá. Seguramente cuando termine el video me va a aparecer. Bueno, es un cuento. Pongámosle que es un cuento donde grafica esto de lo que venimos hablando, que seguramente lo habrán escuchado, que habla de la relación entre una serpiente y la luciérnaga. La serpiente persigue a la luciérnaga y en un momento la luciérnaga se detiene, obviamente para comerla, la serpiente la persigue. ¡Una fábula! ¡Ahí está! ¡No me salía! Gracias, Ana, por el aporte. Se me había ido la palabra, claro. Deja una moraleja, por supuesto. Bueno, ahora a eso vamos, pero no me salía. Gracias por el aporte. Bueno, la fábula de la serpiente y la luciérnaga. Ya quizás la conozcan, pero creo que viene como broche de oro para esto, ¿no? La serpiente que persigue a la pobre luciérnaga queriéndola comer, y en un momento la luciérnaga le dice, perdón, puedo hacerte 3 preguntas. La primera, ¿por qué si yo no correspondo a tu cadena alimentaria? Segundo, ¿por qué si no te hice nada? Y tercero, ¿por qué me querés comer? Y la serpiente le dice, me molesta tu luz, me molesta que brilles. Ahí está todo dicho, ¿no? Digo, es una buena fábula para explicar todo esto de lo cual hablamos, ¿no? Emociones que sienten, digamos, en este caso, la serpiente, que están relacionadas con envidia, con lo que el otro tiene, con lo que el otro posee, ¿no? Y esta cosa de destrucción. Bueno, seguiría hablando, pero ya hemos culminado. Voy a leer después todos los comentarios. Espero que les haya gustado. Seguramente han quedado cosas colgadas, como me suele pasar. Hablo mucho, me embalo y me voy y por ahí dejo cosas en el camino. Pero bueno, lo importante era esto, ¿no? Centrarnos en que lo mejor es competir y tratar de crecer cada uno. Y que, bueno, las relaciones sanas son las que hacen que siempre estemos rodeadas de gente y que podamos ser felices y siempre todo lo que va vuelve. Bueno, dejamos acá y espero
que sigan con el lema de haber dejado, porque seguimos en cuarentena, el pijama y las pantuflas. Como siempre, acá el próximo sábado a las 15 horas. Y el tema no lo voy a dar porque estoy entre dos todavía, pero bueno, prometo en la semana próximamente resolver cuál va a ser el próximo. Besitos y que tengan una hermosa tarde. Gracias por estar del otro lado. Espero que les haya gustado. Gracias.